Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Título del mensaje: dejar de orar es comenzar a morir. Gloria al Señor. Dejar de orar es comenzar a morir. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este Salmo capítulo 5 del verso 1 al 3 es un salmo muy lindo. Esa lectura que hemos acabado de tomar es un salmo de David, un hombre que sabía la importancia de la oración. Un hombre que sabía dónde encontrar a Dios, dónde hallar a Dios. Y la manera en la que nos encontramos con Dios indiscutiblemente es a través de la oración. Por eso, hermanos, dejar de orar es comenzar a morir. Y de hecho, cuando alguien ya se va del camino, es porque hace mucho tiempo dejó de intimar con Dios, dejó de hablar con Dios, hizo a un lado la oración, y por ello vino la muerte espiritual, porque el hombre se aparta sencillamente porque deja de comunicarse con Dios. Gloria al Señor. Por eso, descuidar nuestra intimidad con Dios es cavar nuestra propia tumba. Es cavar nuestra propia tumba espiritual. Es decir, en el campo espiritual, gloria al Señor, dejar de hablar con el Señor es ir muriendo lentamente. Es ir muriendo lentamente. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso la invitación del Señor hoy es a que no descuidemos el diálogo con nuestro Dios. Que sepamos que es prioridad en el creyente, en aquel que ha sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un mandato divino, hermano. La palabra del Señor dice claramente, hermano, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria al Señor. Por eso, hermano, la oración se convierte en un alimento indispensable en el creyente. Persona que no come es una persona que se muere. Es una persona que lentamente se va muriendo. Por eso, hermano, persona que no ore, que no hable con Dios, gloria al Señor, no va a preservar su vida espiritual. Tarde o temprano morirá espiritualmente y caerá en el mundo de los muertos. ¿Sí o no? Gloria al Señor Jesús. Por eso analice muy bien cómo está esa parte con Dios, usted y Dios. ¿Cómo está el diálogo con Dios? ¿Lo estás descuidando? ¿Lo estamos descuidando? ¿Estamos haciendo a un lado esto que es tan indispensable para nuestro diario vivir? Gloria al Señor. Entonces, hermano, dejar de orar es comenzar a morir. Es comenzar a morir. Gloria al Señor. Daniel, ¿quién era Daniel? Un hombre muy conocido en las Escrituras. Un hombre de quien se habla mucho. Y se dice que Daniel oraba 3 veces al día. Abría las ventanas que daba hacia Jerusalén, levantaba sus manos hacia Jerusalén y oraba 3 veces a su Dios, 3 veces al día a su Dios. Quiere decir, hermano, que por estar tan cerca de Dios, porque Daniel estaba cerca de Dios, que la oración nos acerca a Dios, nos acerca tanto a Dios que Dios comienza a uno a susurrarle en los oídos cosas muy bonitas. Y vamos descubriendo
cosas tan grandes en Cristo. Y todo esto se logra a través de la oración. Mire, Daniel, por estar tan cerca de Dios, gloria al Señor, el Señor le descubría cosas que solo un hombre de Dios, con una cercanía a Él, podía descubrir muchas cosas, entre ellos los sueños del rey. ¿Qué opina usted? Descubrir, darle la interpretación de los sueños del rey. ¿Quién hace eso? Un hombre que está cerca de Dios. Porque es que estamos frente al Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Bendito su nombre, ante el Dios que está en todas partes. Y dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 10, gloria al Señor Jesús, cómo Dios le descubrió la interpretación de los sueños. Y dice el verso número 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar de que estaba en tan tremendo problema, porque estaba en problema, ¿cierto? ¿Y cuál era la raíz del problema de Daniel? Porque oraba a su Dios. Y más sin embargo, con todas esas amenazas, él abría sus ventanas y oraba a su Dios. Gloria al Señor Jesús. Y por eso es que Daniel descubrió tantas cosas. Bendito el nombre de Jesús, porque el Señor le susurraba al oído. Es que el hombre que ora, la mujer que ora, descubre cosas grandes en Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, lo que yo no conozco, a través de mi comunicación con Dios, Dios me las descubre, Dios me las enseña. Gloria al Señor. Por eso todos los líderes de la iglesia debemos ser líderes de oración, porque hay mucho que hacer y en Dios podemos descubrir lo que el pueblo necesita. Gloria al Señor, gloria al Señor. Solo, mire, escucho, solo la oración y el ayuno del pueblo y Esther sirvieron para que la reina hallara gracia ante los ojos del rey. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a perecer, el pueblo iba a morir, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo esta mujer? Proclamó ayuno, proclamó oración para hallar gracia delante del rey y encontrar el oportuno socorro. Esther capítulo 4 versículo 16 nos muestra las santas escrituras como Esther, esta mujer, aleluya, sabía dónde encontrar el auxilio, dónde encontrar ayuda para que el pueblo no muriera. Alabanzas al Señor. Y dijo ella: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca. Alabanzas al Señor. Pero era una mujer que sabía que en Dios había una respuesta. Era una mujer que sabía que en Dios estaba el socorro, estaba la solución para ese grave problema, porque era un problema de vida o de muerte. Gloria al Señor Jesús. Y podemos ver el discernimiento de esa historia, como esta mujer, aleluya, a través de ella pudo rescatar al pueblo de la muerte. Alabanzas al Señor. Solo la oración y el ayuno, incluso de los animales, porque los animales también ayunaron.
Dice la palabra del Señor que sirvieron para que Nínive no fuera destruida. Era un asunto también de vida o muerte. Mas sin embargo, hermano, en Jonás capítulo 3, el versículo 5, encontramos la respuesta que vino del cielo, porque hubo un pueblo que se humilló, hubo un pueblo que se doblegó, hubo un pueblo que buscó a Dios en oración, y en Dios vino una respuesta. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6 dice la palabra: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y el verso 9: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no que les haría, y no lo hizo. Gloria al Señor Jesús. Podemos ver entonces que cuando el pueblo ora, cuando alguien le clama a su Dios, de Dios viene una respuesta. Y esto ya estaba decidido. El pueblo iba a morir. Nínive iba a ser destruido. Jonás proclamó por todas esas calles, por todos esos lugares, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Era algo que ya estaba decidido por Dios. Pero cuando el pueblo se postró, cuando el pueblo buscó a Dios y clamaron misericordia, de arriba vino oportuno socorro también. Gloria al Señor Jesús. Solo la oración de un hombre como David, cuando pecó, sirvió para hallar misericordia ante su Dios. David sabía que había pecado y que lo que él había hecho era digno de muerte. David tenía que morir por causa de lo que estaba escrito en la ley y por causa del pecado tan grave que había cometido. Gloria al Señor. Pero mire, el Salmo 51, el verso 1 hasta el verso 4, podemos ver la oración de David, que aunque él prácticamente, hermano, era digno de muerte, el Señor le preservó la vida, porque se humilló, se quebrantó y clamó misericordia, y del cielo vino misericordia, y del cielo el Señor le respondió. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al Señor Jesús. Solo la oración incansable, sí Señor, y su voz desgarradora, porque fue una voz desgarradora de un hombre ciego como Bartimeo. ¿Conocen la historia? Claro, de este pasaje se han predicado miles de mensajes, ¿cierto que sí? Miles de mensajes se han predicado y casi que no lo sabemos de memoria. Gloria al Señor. Pero es que esa oración incansable, esa voz desgarradora que salía de él, gloria al Señor, un hombre ciego como Bartimeo, gloria al Señor, que expresaba con voz en cuello diciéndole: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. No lo decía solo una vez, lo decía muchas veces, lo expresaba a los cuatro vientos. Y sabe una cosa, con una voz como esa, con un corazón quebrantado, humillado, clamando misericordia, pidiéndole al Señor que lo sanara, hermano, el Señor escuchó esa voz, el Señor escuchó ese clamor y el Señor respondió a su petición, a su necesidad. Gloria al Señor. Oración que hizo que Dios moviera su mano, oración que hizo que su vida cambiara totalmente. San Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Yo quiero leerles esta lectura tan linda. La palabra del Señor dice 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero a él no le importaba, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Gloria al Señor. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aleluya. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Alabanzas a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor, gloria al Señor. Allí vino la oportuna respuesta de parte de Dios para un hombre que llevaba muchos años en situación muy difícil. Y que hablar de la mujer de flujo de sangre. Oh, cuántos mensajes han salido de ahí, cuánto se ha predicado de ella. Gloria al Señor. Solo su oración de confianza: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esa oración sirvió para que el Señor moviera su mano y cambiara su vida. A esa mujer lo único que le esperaba era la muerte. Esa mujer se iba a morir. Esa mujer se iba a morir. Pero sabe una cosa: a través de la oración, el Señor le extendió su vida. Bendito el nombre de Jesús. San Marcos capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra del Señor: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Alabanzas al Señor. Así que, hermanos, no hay pretexto para no orar. Si no oramos, lo más seguro es que nos vamos a morir espiritualmente. Gloria al Señor Jesús. Así que no hay pretexto para no orar. Son muchas cosas que podemos alcanzar en Dios cuando oramos. Mires que el Señor tiene atentos su oído y abiertos sus ojos a la oración que se hace en ese lugar. ¿Cuál lugar? Su vida, su casa, su morada.
allá ese templo que es usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Cuando usted clama a su Dios, mire hermano, cuando usted se arrodilla, cuando usted se postra, mi querido hermano, el Señor tiene atentos sus oídos y abiertos sus ojos para que cuando usted ore, Él le escuche. La oración conmueve a Dios. Oiga, y la oración puede incluso, hermano, hasta cambiar el designio de muchos pueblos, como Nínive, que ya estaba declarado que iba a ser destruido. Pero la oración conmueve a Dios. La oración estremece a Dios. El Señor dice que un corazón contrito y humillado no desprecia. Alabanzas al Señor. Hombres, hermano, que lo único que les esperaba era la muerte, como David, clamó a su Dios y conmovió a Dios. Es que la oración estremece a Dios. La oración hace obrar a Dios. La oración hace que lo imposible se haga posible. Gloria al Señor, como la oración de Ana, ¿cierto? Pidiendo un hijo, aunque estéril, clamó a su Dios. Y dice la palabra, hermano, que esa mujer oraba entrañablemente. No era cualquier oración. No era cualquier oración, era un ruego, era un clamor, pidiéndole a Dios un hijo y que lo dedicaría al Señor. Pues el Señor no retardó, hermano, su respuesta e hizo que la estéril diera a luz un gran varón de Dios como fue Samuel. Bendito el nombre de Jesús, porque la oración, hermano, la oración hace que la matriz estéril comience a producir. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder, de Dios es la autoridad, y cuando Dios dice, aún la matriz tiene que obedecer. El enfermo tiene que sanar, el muerto tiene que resucitar, porque cuando se ora a Dios, Dios responde. Lo imposible se hace posible. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el reconocimiento, aleluya. La oración hace que lo imposible sea posible. La oración hace incluso que la ira de Dios se detenga. Alabanzas al Señor. Y eso lo puede decir todo Nínive. Hizo la oración que la ira de Dios se detuviera. Gloria al Señor Jesús. La oración hace que nuestro Dios responda con tremendas cosas, aleluya. Por eso, iglesia, descuidar nuestra oración o nuestra intimidad con Dios es comenzar a morir. Cuando alguien deja de orar, la muerte llega. Y no les estoy hablando de la muerte física, aunque también puede llegar. Les estoy hablando más que todo es de la muerte espiritual. Que cuando alguien deja de orar, hermano, déjeme decirle que está cavando su propia tumba. Por eso no podemos dejar de hablar con Dios. No podemos dejar de tener esa cercanía con nuestro Dios. Gloria al Señor, porque en Dios hay vida, y el que se acerca a Él adquiere vida. Gloria al Señor. Y cuando hablamos con el Señor, hermano, el Señor responde a nuestra necesidad. Cuando oramos, hermano, mire, la oración nos hace más espirituales, nos hace más dependientes de Dios. Es que el hombre que sabe que necesita orar es porque sabe y ha entendido que separado de Dios nada puede hacer, que su vida no tiene sentido alejado de Dios. Los que se fueron de Dios, incluso bíblicamente hablamos, podemos ver lo que dice la palabra del Señor, que muchos hombres dejaron a Dios y murieron, perecieron. Gloria al Señor.
y nosotros también tenemos una nube de testigos. ¿Cuántos se han apartado sencillamente porque dejaron de intimar con Dios, porque dejaron la oración, se apartaron del Señor? Y claro, uno separado de Dios se muere porque se muere. Se muere porque se muere. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. Gloria al Señor. Jesús es la fuente de vida. Por eso no podemos dejar de orar. Lo que nos mantiene vivos ante Dios es la cercanía que tengamos en Él. Si nos vamos de Él, nos morimos. Si dejamos de orar, nos morimos. No hay otra cosa, hermano. No existe otra cosa que más nos acerque a Dios que la oración. No hay otra cosa, hermano, que más nos acerque a Dios que la oración. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Yo quiero tomar esta lectura para concluir este mensaje que el Señor nos está transmitiendo en esta hora. ¿Será que es que nos hemos alejado de la oración por la cual el Señor nos está hablando, está sonando esta trompeta hoy? Lo más seguro es que sí, eso es lo que pasa, porque la palabra del Señor llega en el momento justo, en el momento adecuado, cuando más lo necesitamos, en la necesidad más apremiante. Llega la palabra del Señor sonando como una trompeta, apercibiéndonos a cada uno de nosotros que no podemos alejarnos de la oración, que no nos podemos alejar de esa presencia sublime que es la presencia de nuestro Dios. Y la oración es lo que nos acerca al Señor, es lo que nos mantiene cerquita al Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, capítulo 18 de San Lucas, el verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga lo que dice el Señor sobre la necesidad. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Jesús. Y cuando Jesús lo dice es porque así es. ¿Quién puede decirle a Dios, no, usted no tiene razón? El Señor lo dijo. Hay muchos hoy por ahí predicando que ya no hay necesidad de orar tanto. Pues mire lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor me dice lo contrario. Jesús me dice sobre la necesidad de orar siempre, no algunos días, de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Mire, hermano, es que le era molesta, siempre iba a él a que le hiciera justicia, Y él contestó, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Gloria al Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Pero yo sí quiero decirles, mis queridos hermanos, la necesidad de orar en este tiempo es apremiante. La iglesia que ora y se consagra a la oración no le hará falta de ningún bien. Salmo 34, el verso número 10, dice la preciosa palabra del Señor: los leoncillos necesitan y tienen hambre,
pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, ahí donde estás, hermana. Has menguado en la oración, ya no estás orando como orabas antes. La consagración a tu Dios ha menguado. Pues yo quiero decirte algo, mi querido hermano. La trompeta está sonando, la voz de Dios está anunciando, llamando al pueblo a la intimidad con Dios, a estar a solas con nuestro Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, ayúdame, yo no quiero separarme de ti, yo no quiero separarme de la oración? Soberano y eterno Dios, te doy gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, Señor Jesús. Sé que hemos menguado, sé que hemos bajado en la oración, Señor Jesús. Ya no somos los mismos. Antes te buscábamos más, ahora, Señor, estamos confiando más en nosotros. Oh Dios, pero mi alma te necesita, mi vida te necesita, mi corazón te necesita, Señor, porque separados de ti yo no puedo hacer nada, Señor. Por eso necesito, oh Padre Celestial, que obres en mi vida y produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.